¡Hey! Soy Hyper. Gracias por vuestra paciencia. Hoy por fin os traigo el vídeo de los revólveres del Spy. Este ha sido especialmente difícil de hacer, ya que los revólveres del Spy son de las pocas armas del juego que realmente están muy balanceadas entre ellas. Como en el vídeo de los cuchillos, os voy a explicar un poco qué hace cada revólver y luego os diré cuáles son las mejores situaciones para usarlo. Aunque esta vez no os diré ni pros ni contras, ya que es muy complicado clasificar a los revólveres de esta manera. En vez de eso os diré cuándo usar o no usar cada revólver. Recordad que todo esto está orientado a servidores públicos y es mi opinión personal pura y dura. Dicho esto, empecemos. Antes de nada hay que hablar un poco de los revólveres en general. Muchos espías usan muy poco o casi nada el revólver, y este tiene muchas utilidades. Úsalos para defenderte si fallas un stab, te descubren o simplemente si no estás a rango de apuñalar a alguien. La gente tiene la manía de perseguir al spy con el arma cuerpo a cuerpo, y esto te puede dar una ventaja enorme si sacas tu revólver. Este también es muy útil para rematar a enemigos que huyen a poca vida, para atraer la atención del enemigo o incluso para acabar con las construcciones del ingeniero desde lejos mientras este no está cerca. También tenéis que tener claro que todos los revólveres comparten la misma mecánica en cuanto a la precisión de sus disparos. El primer tiro de cualquier revólver tiene precisión perfecta, y después de este todos los demás sufren ligeras variaciones de trayectoria, lo que hace que a veces falles tiros claros a media y larga distancia. Este primer disparo con puntería perfecta se regenera cada 1,25 segundos para revólver, Diamondback y L'Étranger, y cada 0,95 segundos para la embajadora y Enforcer. Por esto es recomendable que te tomes tu tiempo para disparar siempre y cuando sea posible hacerlo. La gran variedad de armas primarias permiten al spy adaptarse a la partida de varias formas, pudiendo jugar de una forma más o menos agresiva según las armas que lleve equipadas. Veamos qué ofrece cada una y cuándo es recomendable sacarlas a relucir. El revólver default, o revólver stock. Este es el que todo spy tiene disponible desde el principio. Al contrario que los demás, no tienen ninguna stat o mecánica especial, y dependiendo de la distancia, hace un daño de entre 20 y 60 puntos. Este revólver es muy útil para defenderte en distancias medias y cortas, pudiendo encargarte de clases débiles sin mucho problema. De cerca puedes llegar a eliminar a clases como el Pyro o Medic con solo 3 balas. También puede ser de gran ayuda para acabar rápidamente con las construcciones del ingeniero, gracias a su excelente velocidad de disparo. ¿Cuándo usar el revólver normal? Pues la verdad es que este revólver es viable en casi todo tipo de situaciones, ya que no necesitas tener mucha puntería ni hacer nada especial con él. De hecho, creo que va muy bien con cualquier reloj y cualquier cuchillo, así que no tienes por qué complicarte. ¿Cuándo no usar este revólver? Bien, el único problema que tiene es que no es muy preciso a larga distancia, así que si necesitas algo más preciso y con más daño para ese rango, deberás escoger a la embajadora o el Diamondback. Precisamente de la embajadora quiero hablar ahora. Este revólver se consigue haciendo 5 logros del spy y tiene unas características bastante interesantes. Hace un 15% menos de daño y dispara un 20% más lento que el normal, pero si das en la cabeza consigues un headshot y haces un crítico de 102 de daño, sin importar la distancia. El único problema de los headshots es que tiene un enfriamiento de 0,95 segundos, que aunque es un poco más rápido que el enfriamiento del tiro con precisión del revólver, se sigue notando bastante. La embajadora es útil tanto para defenderte como para atacar desde lejos, pero es en esto último en lo que más destaca. Es especialmente útil para acabar con los snipers que usan el Razorback y también para eliminar a esos ingenieros que se esconden detrás de sus centinelas sin tener que ponerte tú en peligro. Además de esto, en combate directo puedes sorprender a cualquiera si empiezas la pelea con un tiro en la cabeza, haciendo que hasta clases como el Soldier o Scout se caguen en los pantalones. No temas usar body shots para rematar a un enemigo que esté débil, ya que arriesgar un segundo tiro en la cabeza te puede costar la vida. ¿Cuándo usar la embajadora? Pues si tienes buena puntería, cuando quieras. En mi opinión vale para todo tipo de situaciones y mapas siempre y cuando la persona que la use tenga la puntería suficiente. Como la embajadora es un revólver bastante agresivo, este se compagina muy bien con relojes como el Deathringer y cuchillos como el Spy Sickle. ¿Cuándo no usarla? Pues está claro que si no confías en tu precisión no deberías abusar de este arma. Hay opciones más fáciles como el revólver normal o el Diamondback. Vamos con el Diamondback. Este se consigue crafteando un metal reciclado, la Frontier Justice y el Deathringer. Al igual que la embajadora, hace un 15% menos de daño y no tiene críticos aleatorios. Sin embargo, dispara a la misma velocidad que el revólver normal y además tiene una mecánica añadida bastante interesante. Cada vez que apuñales a alguien o zapees una construcción, recibirás un crítico gratuito. Con este revólver no os interesa enzarzaros en un combate directo con otra clase hasta que tengáis críticos almacenados, así que es aconsejable que no os descubran hasta entonces. Una vez tengas los críticos, tu forma de jugar pasa a ser mucho más agresiva, ya que puedes acabar fácilmente con clases como el Soldier de 2 tiros en el cuerpo.
aunque no os conviene poneros muy chulos, ya que seguís siendo una clase de 125 puntos de vida y os eliminarán fácilmente si no escogéis bien desde dónde disparáis. ¿Cuándo usar el Diamondback? Pues normalmente este es un arma que ya de por sí es bastante buena, pero bajo ciertas condiciones se convierte en un arma brutal. Mi consejo es que uséis este revólver cuando en el equipo enemigo haya varios ingenieros, ya que por muy protegidas que estén sus construcciones, siempre podrás conseguir algún crítico gratis gracias a los teleportadores. También te será muy útil mezclar el Diamondback con armas como Your Eternal Reward, ya que así podrás conseguir muchos críticos si haces algún Chain Stab. ¿Y cuándo no usar el Diamondback? Pues yo no usaría este arma si el enemigo no tiene ingenieros, o si te resulta muy difícil conseguir un apuñalamiento sin morir, ya que no podrás aprovechar los críticos. Si ocurre esto, puedes probar con la embajadora o el revólver normal, para así tener más oportunidades de conseguir muertes desde lejos o en un combate directo sin tener que hacer nada previamente. La siguiente arma de la que quiero hablar es el L'Étranger. Este se fabrica crafteando un metal reciclado y un Deathringer, y es sin ninguna duda el revólver más defensivo que tiene el Spy. Hace un 20% menos de daño que el stock, convirtiéndolo en el más débil de los 5. Sin embargo, alarga la duración de tu invisibilidad un 40%, y además añade un 15% extra cada vez que aciertas un disparo a un enemigo. Como he dicho antes, este revólver es el más débil, así que no os interesa buscar pelea con nadie a no ser que esté a baja vida, si no cualquiera os podrá eliminar fácilmente. Pero que sea el más débil no lo convierte en el peor. El L'Étranger te permite estar invisible mucho más tiempo, así que aprovecha esto para recorrer más distancia sin recoger paquetes de munición para ser mucho menos predecible. Si necesitas hacer una escapada, no dudes en disparar al primero que veas para conseguir la invisibilidad necesaria para huir. ¿Cuándo usar el L'Étranger? Es recomendable usar este arma cuando necesites invisibilidad extra y confías en tu cuchillo lo suficiente como para no necesitar poder ofensivo en tu arma primaria, o simplemente cuando el enemigo está muy junto y creas que la única manera de conseguir eliminar un objetivo sea mediante un apuñalamiento. Recomiendo usar L'Étranger especialmente junto con el Deathringer, ya que si aciertas tus tiros podrás fingir muerte 2 veces seguidas en muy breve periodo de tiempo, confundiendo al enemigo. ¿Cuándo no usar el L'Étranger? Cuando necesites un revólver más agresivo para acabar con ingenieros, snipers u otros enemigos a los que no siempre puedas apuñalar. Para esto es mejor usar cualquiera de los otros revólveres nombrados anteriormente. Yo personalmente no usaría este arma junto al reloj de invisibilidad normal, ya que los paquetes de munición del mapa y enemigos son más que suficientes para moverte invisible. En competitivo este revólver no es muy buena elección, pero es válido si no te consideras muy bueno apuntando con los demás. El último que queda es el Enforcer. Este se fabrica crafteando un metal reciclado, una chatarra y L'Étranger, y actualmente tiene unas características bastante mediocres. Al igual que la embajadora, dispara un 20% más lento, no tiene críticos aleatorios y su tiro con precisión perfecta se regenera cada 0,95 segundos. ¿Qué hace especial a este arma entonces? Pues que si estás disfrazado, su primer tiro hace un 20% más de daño. Esto te permite sorprender a algunos enemigos a baja vida, pero después del primer disparo el Enforcer queda reducido a un revólver con un disparo más lento de lo normal. En mi opinión, desde la Gunmetal Update este arma ha pasado de ser muy buena a ser bastante inútil. ¿Cuándo usar el Enforcer? Pues la verdad es que cualquier otro revólver es mejor que este, pero si realmente quieres usarlo, si te empeñas en usar el Enforcer, quizás deberías probar a juntarlo con el Deathringer y sorprender al enemigo usándolo mientras te disfrazas de algo como un piro de tu equipo. Sí, es una táctica cogida por los pelos, pero es que de verdad que no soy capaz de encontrar una situación en la que sea útil. ¿Cuándo no usar el Enforcer? Pues no uses el Enforcer si pretendes ganar o jugar en serio. Lo siento, pero es que no le encuentro mucha utilidad. Si pretendes jugar seriamente, si estás jugando competitivo o quieres ganar la partida, yo no usaría el Enforcer. En conclusión, mi opinión es que tanto el revólver normal, como la embajadora y como el Diamondback son las tres muy buenas elecciones para una forma de jugar agresiva como Spy. A mí personalmente me gusta usar el revólver normal, por su consistencia. Aunque si tuviera muy buena puntería, sin duda escogería la embajadora como favorita. El Diamondback es también un arma muy potente, pero requiere ciertas condiciones que no tienen por qué darse siempre. L'Étranger es un buen revólver defensivo, que junto al Deathringer puede convertirse en una máquina del engaño. Sin embargo, son muy pocas las ocasiones en las que te será más útil que los otros tres, así que yo solo lo recomiendo cuando tengas el día malo con la puntería. Por último está el Enforcer, que en la última update ha pasado de ser el más poderoso al más inútil. Esperemos que Valve nos traiga otro rebalanceo de este arma y le añada algo que valga la pena sin hacerlo tremendamente poderoso como era antes. Y hasta aquí los revólveres.
Recordad que este vídeo está basado en mi experiencia y opinión personal, así que sería interesante que dejarais vuestra opinión en los comentarios para saber cuál es el revólver más popular entre vosotros. Si tenéis alguna duda, también podéis dejar un comentario aquí o en el grupo de Steam. Espero que este vídeo os haya dejado un poco más claro el tema de las armas del Spy y nos vemos en el siguiente. Adiós.